Su aspecto es monstruoso. Su cuerpo está formado por serpientes, fragmentos y partes humanas. Sus extremidades están formadas únicamente de sangre. Su falda está hecha de serpientes. Para Occidente, es un monstruo terrible. Para los aztecas, es Tonantzin, su madre. Este es el mito de la diosa azteca que los evangelizadores no pudieron comprender y no lograron impedir que se transformara en la patrona de México, como uno de los íconos máximos del catolicismo. La Virgen de Guadalupe. Un embarazo milagroso la ha expuesto a la furia de sus otros hijos. Han decidido matarla en el momento en el que esté dando a luz. Ella, la Madre Suprema, la diosa de la tierra, aguarda su trágico final. Su aspecto monstruoso no la salvará de la ira de su familia. Mide 2,5 veces un ser humano, ¿no? Se te aparecía como verdaderamente esa fuerza potente de la vida, de la muerte, de la creación, de la destrucción. O sea, no podría yo ponerle otras características porque eso están representando. Es una diosa de apariencia terrible en el sentido correcto del término. No espantosa, sino terrible, el sentido de impactante. Para los aztecas, esta diosa se relaciona directamente con la tierra, que es donde se encuentran la vida y la muerte para cualquier cultura agrícola. Es tierra y muerte, eso es un punto muy importante. Tiene este aspecto tétrico y tenemos este frío de la muerte de la tierra, ¿no? En el contexto indígena precolombino, a diferencia del mundo cristiano, la muerte es genésica y que también recupera al ser que ha existido y lo recicla. Nosotros imaginamos la creación y la destrucción distinto, ¿no? O sea, Dios tocando en la Capilla Sixtina el dedo de Adán, ¿no? Está muy lejos de esta representación, pero básicamente es lo mismo. Una un poco más sublime, ¿no? Y otra como más cercano a lo que es parir. Pero su aspecto no fue siempre el monstruoso con el que pasó a la prosperidad. Como todos los dioses aztecas antes de la creación del mundo, ella habitó la mítica ciudad de Teotihuacán. Allí, cada dios cumplía con una tarea específica. Ella había sido la diosa seleccionada para crear vida, para llenar el cielo de astros. La joven Coatlicue, dueña de una belleza encantadora, eclipsó a varios dioses con sus encantos, hasta que finalmente decidió casarse con Mixcoatl, uno de los hijos del Señor de la Creación. La joven pareja estaba predestinada para un lugar preponderante en la creación del mundo mesoamericano. En poco tiempo, la pareja tiene una vida sobrehumana. Tuvo 400 hijos. ¿Quiénes son? Las estrellas, los seres celestes, los Paiú. La palabra 400 se utiliza para significar muchísimos. Es un término que significa una gran cantidad. Como cualquier madre humana, Coatlicue comienza a sacrificarse por sus hijos. Lo que ella ignora es que ellos serán su propia perdición. Entre los 400 se destaca una joven diosa que es la hija mayor de Coatlicue, Coyolxauhqui,
la primogénita es la luna. Los hijos que comienzan a nacer van ocupando su lugar en el firmamento, convirtiéndose en estrellas. Coyolxauhqui es una diosa ricamente ataviada. Lleva ajorcas, brazaletes, y creo yo que si pensamos en la luna respecto de las estrellas, hay una preeminencia en cuanto a luminosidad, en cuanto a tamaño, desde la perspectiva nuestra. Coyolxauhqui es la hija más poderosa de Coatlicue y Mixcoatl. Su carácter la colocará inmediatamente como la líder entre todos sus hermanos. Coatlicue y Mixcoatl han cumplido con la primera misión que les ha sido encomendada. Ellos han poblado los cielos de estrellas. Están felices. Es hora de que la diosa madre y su esposo descansen en Teotihuacán, la ciudad de los dioses aztecas. Esta ciudad, ubicada a pocos kilómetros de Tenochtitlán, la capital del imperio, según las leyendas aztecas, había sido antiguamente la residencia de sus propios dioses. Teotihuacán fue una ciudad enorme. O sea, en su tiempo, ¿no? En el 300 de nuestra era, más grande que Roma. Era posiblemente la ciudad más grande del mundo. Era una ciudad multiétnica que había encontrado una manera de absorber a la gente y hacer un crisol de ellas, de una riqueza increíble. Teotihuacán, una ciudad muy anterior al imperio azteca, comenzó a construirse aproximadamente en el año 100 a.C. Pero su apogeo llegaría en el siglo III después de Cristo. Llegó a albergar a más de 200,000 habitantes. Era un punto de confluencia de diferentes culturas americanas y hasta sus calles llegaban visitantes de todo el continente. Era tan grande que no necesitaba protegerse de los agresores externos. Para el siglo VII, la ciudad comenzó un lento declive que concluyó cuando prácticamente fue abandonada por sus habitantes. Hasta el día de hoy, los motivos de la gran migración son desconocidos. Para cuando los aztecas llegaron al Valle de México en el siglo XII, la ciudad ya se encontraba en ruinas. Ante la grandeza de sus construcciones, el imperio naciente no pudo dejar de nombrar a esta ciudad como el lugar de donde provenían sus dioses. Todas las ciudades mesoamericanas reflejan la primera historia de la creación. Entonces, estas grandes pirámides son la representación de la primera tierra. Son monumentos que marcan el tiempo, a partir de los cuales puedes observar el sol y puedes organizar la vida de tu comunidad. Y eso era Teotihuacán. Tenía la pirámide del sol, la pirámide de la luna, con todas sus historias míticas, la calzada de los muertos, con todos sus edificios, y después barrios y barrios y barrios y barrios. Este sitio maravilloso era para los aztecas la morada de los dioses. Allí estaban sus templos y el lugar a donde debían dirigirse. Así que allí arriban Coatlicue y su esposo Mixcoatl. La vida le sonreía a la joven pareja, sin embargo, no será así para siempre. Coatlicue ocupa su lugar entre los dioses. Ella ha cumplido con su mandato, cubrir el cielo de estrellas. Sin embargo, una tragedia está a punto de ocurrir. Coatlicue comienza a sospechar de su esposo y empieza a seguirlo a escondidas. En ese momento, descubre que él la engaña con una mujer. La vida de la diosa y de toda su familia está a punto de cambiar para siempre. Coatlicue es la diosa madre de los aztecas, un ser dual que representa la vida y la muerte. Ella es maternal y vive feliz junto a su esposo, el dios de las nubes, Mixcoatl, en la ciudad de Teotihuacán. Algo está a punto de cambiar para siempre. Junto a su esposo, ha concebido a más de 400 hijos que fueron a ocupar el lugar de las estrellas.
Coatlicue vive en su templo en total armonía con su esposo y sus hijos. Sin embargo, hay una sospecha en su corazón que necesita despejar. Mixcoatl sale de casa y Coatlicue lo sigue a escondidas. Mixcoatl era un gran conquistador que vencía en los pueblos, pero que también molestaba a las mujeres. Chimalma aparece desnuda frente a él, entonces él trata de flecharla y finalmente termina teniendo relaciones sexuales con ella. En ese momento, descubre la verdad. La diosa madre no puede creer lo que está viendo. Y en este momento aprovechan para quitarle su culto sagrado de Mixcoatl, que era como su energía, su fuerza, y logran matarlo. En un ataque de furia, Coatlicue se arroja sobre la pareja de amantes. Mixcoatl ha muerto en manos de Coatlicue. Chimalma ha logrado escapar. La diosa madre está devastada. Coatlicue, la diosa madre, la hacedora de la vida, ha cambiado. Ya no es la bella joven. Sin su esposo, la alegría se ha transformado en pesar. Ha cambiado su vida. Ahora solo se dedica a su templo. Y decide dedicarse a cuidar el templo. Ya sea en la misma Tula o cerca de Tula, en un lugar que se llama Coatepec, que a la letra es el Cerro de la Serpiente. Coatepec en realidad es el nombre de las pirámides en general, de los grandes templos, que es un lugar sagrado, y ella se dedica a barrer, que es un acto de penitencia. El dolor y la soledad la han transformado en una anciana con rasgos prácticamente diabólicos y hábitos oscuros. El hombre siempre crea a los dioses con atributos humanos. Se concibe al dios como alguien humano, con amores, con odios, con deseo de venganza, con necesidad de adoración. Entonces así tenemos que ver a los dioses mesoamericanos. La diosa madre permanece dentro de su santuario día tras día, intentando olvidar su dolor. Es que su apetito sangriento se agranda y comienza a exigir sangre humana. Queda como una deidad a la que hay que alimentar. Esto implica que tienen que estar siempre a través del ritual haciendo sacrificios para poder sostener y mantener a la tierra. La vida de la diosa comienza a volverse rutinaria y oscura. Ella misma se encierra en su dolor. Coatlicue piensa que su vida ha terminado, que sus días pasarán dentro de su templo. Sin embargo, un hecho milagroso cambiará para siempre la rutina de la diosa. Coatlicue estaba una mañana en su templo barriendo el suelo. En Mesoamérica, barrer los templos, mantenerlos limpios, era una forma de adorar a los dioses. Entonces ella es una especie de sacerdotisa y como está al servicio de los dioses, pues debe guardar celibato. Lo está barriendo para tenerlo limpio y metafóricamente alejarlo del pecado. El pecado es basura, el pecado es polvo. Entonces barrer es sacar el pecado. Un colibrí entró por una ventana y dejó en el piso una bella bola de plumas turquesa. Está ahí y ve un plumón, emblema de los pájaros, etc. La diosa asombrada tomó la ofrenda agradecida y la guardó en su regazo. Es el cielo que se está manifestando de alguna manera.
una cosa celeste, y es terrestre. Entonces está conjuntando cielo con tierra. Cuando termina sus labores, dice, pues voy a buscar mi plumón. Pues ¿cuál plumón? Ya no tiene nada. En ese momento se da cuenta que está embarazada. Lo que tomó no fue un simple plumón, fue una especie de semen divino. Sorprendentemente, la diosa azteca concibe a su hijo de la misma manera en la que lo hizo otra mujer, más de 1000 años antes y a miles de kilómetros de distancia. Es uno de estos embarazos extraordinarios que son tan asociados con las diosas madres, inclusive con la Virgen María y la concepción de Jesucristo. Sin imaginarse las consecuencias, Coatlicue reúne a sus hijos. Quiere contarles las novedades y compartir con ellos su alegría. La diosa, que creía que la vida había acabado para ella, tiene una nueva misión en el mundo. En su seno, lleva a un nuevo dios, al que seguramente le aguardan grandes proezas. Sin embargo, Coatlicue no se imagina cómo reaccionarán sus hijos. Como ya es una matrona respetable, cuando sus hijos se enteran, montan en cólera. Porque dicen, bueno, madre nos va a poner en vergüenza. La madre ya debería estar dedicada nada más a la costura, ¿verdad? Cosas decentes, a oración, y quién sabe con quién se habrá metido para estar preñada. No le hacen caso, no le creen lo del plumón. Coatlicue está destrozada. Sus hijos no aprueban su embarazo y la acusan de ser adúltera. Su alegría se transforma en temor. Ella se queda sola. Sabe que sus hijos son capaces de cualquier tipo de venganza. Lo toman como una afrenta a su honor porque les parece que la diosa rompió el celibato que debía guardar por estar dedicada al culto a los dioses. Y entonces deciden irla a matar. La deshonra para los aztecas solo se paga con la muerte. ¿Quiénes son sus hijos? Las estrellas, los Tenzon-Huitznahuac, los 400 estrellas del sur, y encabezado por una de sus hijas. Son 401 en realidad, porque son 400 sureños, los Huitznahuaque, o los espinosos, y Coyolxauhqui, la diosa del caracol de la luna, que es la hija mayor. Coyolxauhqui decide matar a su madre y comienza a organizar a sus hermanos, los Tenzon-Huitznahuac, para llevar a cabo su objetivo. En realidad, a todos menos uno. Pero como nunca falta un chismoso, uno de los hermanos, una de las estrellas, decide avisarle a su madre. Va a la cumbre del Coatepec, del Cerro de la Serpiente, y le dice, mamá, mis hermanos planean matarte. La otra pues se acongoja, sufre. Coatlicue cree estar sola. Sin embargo, en ese momento ocurre un segundo milagro. Desde su vientre le llega la consolación que no encuentra en el mundo. Su hijo no nato le habla. Coatlicue, la diosa madre más conocida, es famosa por ser la madre justamente de Huitzilopochtli, el dios patrono de los mexicas. Mientras que la feroz Coyolxauhqui prepara el ataque sobre su madre, Huitzilopochtli crece y planea la defensa. Además de su hermana mayor, deberá enfrentar a los 400 Huitzinahua. Ya cercano el momento en que nazca el niño, es un dios por supuesto, cercan a Coatlicue en un monte sagrado, en el Coatepec, en el Cerro de la Serpiente. Y justo antes de nacer, cuando ya se acercan los Tenzon-Huitznahuac, Coyolxauhqui, se acercan a Coatlicue, el niño que lleva en sus entrañas le habla y le dice, no temas, yo te defenderé. Coyolxauhqui avanza con firmeza delante de su ejército, formado por sus hermanos, hacia el lugar en el que se encuentra su madre. Coatlicue los ha deshonrado y ahora debe morir bajo su espada. La diosa madre está resignada y ha dejado su santuario. Se oculta en una de las laderas del Coatepec. Ya está a punto de dar a luz. Allí aguarda pacientemente su muerte.
sabe que ella sola no puede hacer nada contra la ira de todos sus hijos. Coatlicue, la diosa madre de los aztecas, aguarda con resignación su trágico destino. Un ejército formado por sus hijos avanza hacia ella. Son más de 400 dioses furiosos que están dispuestos a todo. A su cabeza se encuentra Coyolxauhqui, la hija mayor de Coatlicue. Coatlicue solo se aferra a un milagro. Desde su vientre, el hijo que crece, el futuro dios de la guerra de los aztecas, Huitzilopochtli, ha prometido protegerla. Pero él ni siquiera ha nacido. Huitzilopochtli, el dios portentoso, Tetzaltecutl, el dios prodigioso, le habla desde el vientre materno: mamá, no te preocupes. Cuando llegue el momento, yo sabré actuar. Coyolxauhqui tiene rodeada a Coatlicue, que se encuentra en el monte Coatepec, el monte de la serpiente. La diosa de la tierra aún no ha parido. Está desahuciada, pero confía en la promesa que le ha hecho su hijo no nato. Pero, ¿pudo haber existido el escenario de esta terrible batalla? ¿Este feroz intento de matricidio? El escondite en donde está Coatlicue es un sitio representativo para los mesoamericanos que ha sido escenario de otros hechos mitológicos. Se considera que la representación de Coatepec es el templo mayor de Tenochtitlán. Ubicado en el centro de Tenochtitlán, el templo mayor era la construcción más grande de la ciudad, el punto de confluencia de la vida religiosa y política de los aztecas. Es muy posible que Coatlicue, el monolito que conocemos nosotros, estuviera en la parte superior del templo, flanqueando de manera pareada dos monolitos iguales a cada lado del templo mayor. Sobre el templo mayor, los españoles construyeron la Catedral Metropolitana de México. Hasta este lugar habría llegado Coyolxauhqui para buscar a su madre. Existen pruebas que así lo consideraban los aztecas. Lo que dio la pauta para ello fue el que se encontrara el espléndido monolito de Coyolxauhqui en el templo mayor. Y no es extraño que esta batalla estuviese a punto de desarrollarse en el lugar en donde los aztecas realizaban la mayor parte de sus sacrificios humanos. Los sacrificios a dioses como Huitzilopochtli, que son dioses solares y de la guerra, son sacrificios de varones, que son guerreros, que están en la cumbre de su fuerza corporal, ¿no? Y eso claramente los hace mucho más solares y calientes, y es el tipo de alimento adecuado para dioses solares y calientes como Huitzilopochtli, ¿no? Una parte fundamental de la vida ritual de los aztecas eran las guerras floridas. Estas batallas eran acordadas por los sacerdotes para tomar prisioneros. Usualmente se enfrentaban en el campo de batalla dos ejércitos por el simple hecho de pelear. Sin embargo, el objetivo era mucho más profundo. Sin esas batallas, no había prisioneros para ser sacrificados. Sin sangre humana, los dioses no se alimentaban y el mundo se destruía. En la batalla que está a punto de suceder, se puede entender una parte fundamental sobre cómo los aztecas veían y entendían al mundo. $400 sureños van a atacar a una mujer que consideran inerme. Creo que ahí hay una metáfora de la identidad de los propios aztecas o mexicas, que eran un pueblo que había comenzado su historia como un pueblo débil, como un pueblo extranjero, como un pueblo sin patria, sin tierra, sin rey, sin... Coyolxauhqui no busca una batalla justa.
solo quiere vengarse de su madre. El resultado de la contienda parece obvio. Sin embargo, es el motivo por el que Huitzilopochtli adquirirá gran parte de su fama. Y los otros se van armando, van haciendo los ritos, ¿verdad? El otro, el rajón, digamos, el chismoso, va y viene y le cuenta, mamá, ya están acicalando para la guerra. Ay, qué horror. Huitzilopochtli ya salió, espérate ahorita. Los otros ya están ataviando, porque para la guerra hay que ir decentemente vestido, ¿no? Se ponen pintura facial, hacen ritos, sacan sus mejores armas, se ponen tocados, se ponen joyas, porque la guerra era un asunto serio. El tiempo se acorta. El dios de la guerra de los aztecas ya tiene un plan. Aún nadie lo sabe. Coyolxauhqui ya está sobre el cerro Coatepec. Según parece, la historia de Huitzilopochtli está por terminar antes de haber comenzado. Sin embargo, Huitzilopochtli no está dispuesto a incumplir con la promesa que le ha hecho a su madre. En un instante comienza el parto de Coatlicue, pero no será un nacimiento normal. Ya están abalanzándose sobre ella, Coyolxauhqui en primer plano, y en ese momento nace Huitzilopochtli. Nace, al igual que Palas Atenea, ¿verdad? Se nace adulta y armada, que nació de la cabeza de Zeus, y nace del vientre de su madre, pero ya como adulto y ataviado como guerrero. Y nace con una nueva arma, que sería un arma muy poderosa, el arma que va a hacer que los aztecas sean los más poderosos del Valle de México y que conquisten buena parte de Mesoamérica. Allí se encuentra el feroz y terrible guerrero frente a sus hermanos. No es un niño indefenso. Ha nacido preparado para la guerra y está dispuesto a defender a su madre hasta las últimas consecuencias. Y nace sobre todo con un arma prodigiosa, que es la Xiuhcoatl, la serpiente de turquesa, y con esa arma confronta a sus hermanos. La Xiuhcoatl es el relámpago, es el trueno, es el rayo, que también tendría características de rayo solar, pero fundamentalmente es el rayo. Coyolxauhqui está al frente de sus 400 hermanos y avanzan como un ejército compacto para matar a su madre y a Huitzilopochtli. Coatlicue observa cómo todos sus hijos están a punto de enfrentarse en una batalla a muerte. Ella, la diosa madre, la creadora, está a punto de contemplar una de las escenas de destrucción más terribles de la mitología mesoamericana. Huitzilopochtli no tiene intención de rendirse. Coyolxauhqui, la cabeza de sus 400 hermanos, también piensa en llegar hasta las últimas consecuencias. La masacre está a punto de comenzar. Coatlicue es la diosa madre de la mitología azteca. Ha tenido una terrible vida llena de muertes y traiciones. Está a punto de pasar por el peor momento de su existencia. Ella se encuentra en la ladera del monte Coatepec. Acaba de dar a luz a su último hijo, Huitzilopochtli, el dios de la guerra de los aztecas. Ese embarazo milagroso, sin relación con un hombre, ha sido la sentencia de muerte firmada por Coyolxauhqui, su hija mayor. Huitzilopochtli ha nacido como un gran atacado con sus vestimentas. Coatlicue está a punto de ser testigo de la peor masacre de la mitología mesoamericana. Huitzilopochtli ataca a sus hermanos como un guerrero valeroso. Y también armado con la Xiuhcoatl.
la serpiente de turquesa, que serían las traducciones, o serpiente de fuego. Con ese rayo ataca a sus hermanos. Su objetivo es enfrentarse a Coyolxauhqui, la líder de la rebelión. Se inicia una lucha en la cual perecen muchos de sus hermanos. Los 400 hermanos son perseguidos por Huitzilopochtli, la mayoría son masacrados por el dios. Huitzilopochtli avanza listo para presentar batalla contra sus hermanos. Los va matando y los va descuartizando. Ellos miran desorientados. Sin embargo, Huitzilopochtli no se detiene. Su sed de sangre comienza a dominarlo. Uno a uno arroja a sus enemigos al firmamento. Y finalmente le perdona la vida a unos cuantos cuando ellos le suplican que los perdone y le imploran su piedad. Rápidamente Huitzilopochtli llega sobre su hermana. Antes de que pueda defenderse, el dios del sol la ataca. Yace al final al pie del cerro, descuartizada. La instigadora de la rebelión ha muerto. Después de la batalla, el dios de la guerra toma a su madre y juntos regresan al santuario de la Casa Negra. Acaba de nacer el dios más implacable de Mesoamérica, al que los conquistadores españoles, siglos después, emparentarán con el demonio. Que se parece mucho a su padre, caliente, luminoso, varón, pero también tiene características de humedad, de poder distribuir caracteres fríos sobre la tierra. Dentro de todo el mito de Huitzilopochtli, era fundamental su primera batalla y cómo había salvado a su madre. Pero hay otra explicación para esta feroz batalla. Viene a simbolizar la caída de la luna, la muerte de los hermanos, la caída de las estrellas y el nacimiento cotidiano del sol en el horizonte. Las estrellas, en especial la Vía Láctea, son los 400 hermanos que todas las mañanas huyen de los rayos del sol, que obviamente están representados por la espada de Huitzilopochtli, Xiuhcoatl. Coatlicue ha dado a luz a un ser fundamental dentro de la cosmovisión azteca. Y sin quererlo, le ha dado orden al mundo. Coatlicue escapa el sacrificio, pero su hija es sacrificada. Aquí el mensaje que se nos está dando es que los órdenes cósmicos, el cosmos ordenado es masculino. Y que para poder ordenar el cosmos se tiene que sacrificar, desmembrar y destruir a las mujeres, pero que por otro lado el cosmos está hecho de la materia de las mujeres. O sea, la tierra está hecha del cuerpo de Tlahtecutli y de alguna manera Huitzilopochtli, su poder nace de la derrota de su hermana Coyolxauhqui. La dualidad de la vida y la muerte, parte fundamental de la cosmovisión azteca, está presente con mucha fuerza en este relato. Hasta el día de hoy, la vida y la muerte están íntimamente relacionadas en la cultura azteca. Hay un conocimiento de la naturaleza y un intento de, pues, gestionar la fuerza brutal que tiene. Ellos no se sienten víctimas de nada. Ellos saben que viven en un universo que puede todo el tiempo perecer, porque el cielo puede caer sobre la tierra y el tiempo se acaba. Coatlicue es justamente quien da la vida cada vez que hay una nueva creación. El
tiempo de los aztecas comienza a tras el parto de Coatlicue. Esta batalla no ha tenido lugar de una sola vez. Todas las madrugadas se recrea y se regenera. Cada vez que un nuevo ciclo comenzaba, se ponía en juego la continuidad de la vida. Por eso, debían mantener fuerte a Huitzilopochtli. Él debía triunfar sobre las sombras, debía nacer de la diosa madre y vencer a su hermana. Para ello necesitaba alimentarse con sangre y corazones humanos. Cada batalla la alimenta. Cada vez que se le ofrece en sacrificio a Coatlicue la vida, ella la devora, ¿no? Y por eso está llena de calaveras y de corazones y manos, porque ella lo recibe como una ofrenda para que continúe la vida, y ella misma que lo recibe es la muerte, ¿no? Coatlicue está nuevamente en su templo. La sangre de sus hijos se ha esparcido en el campo de batalla, y de ella ha nacido el firmamento, el amanecer y el sol. Con la llegada de los evangelizadores, la proscripción de los dioses mesoamericanos la harían cambiar a una figura que realmente nadie jamás se hubiera imaginado. La antigua diosa madre le haría mutar y transformarse en la nueva patrona de México, la Virgen de Guadalupe. Coatlicue es la diosa madre de los aztecas. Ella ha parido a más de 400 deidades, las estrellas y la luna. Es la madre de Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra para los aztecas. Sin embargo, con la llegada de los españoles, el reinado de los dioses aztecas llega a su fin, o al menos es lo que parece. A esta diosa también le decían Tonantzin, nuestra madrecita, que va a ser el nombre que le van a dar los indígenas también a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y aquí hay una sustitución, como era la madre del dios indígena y que la Virgen es la madre del dios cristiano. Hubo una especie de convergencia, no sé si fue realmente algo milagroso o si fue algo medio construido, pero el hecho es que una diosa, la Virgen, va a desplazar a otra diosa, Coatlicue. El culto a estas diosas era una parte fundamental del culto religioso mesoamericano, y también, por otro lado, el culto a las diosas femeninas era una parte muy importante del culto religioso católico. La Virgen María, sobre todo a partir del siglo XIII, empezó a tener mucho éxito en la religión católica. Digamos que a lo largo de la historia de la expansión del cristianismo, la figura de la Virgen María, de la diosa madre católica, se fue asociando con diversas figuras de diosas madres que fue encontrando en el mundo. Y algo parecido pasó en México. Poco tiempo después de la llegada de los españoles, una nueva madre se instaló en el panteón de los dioses. La nueva figura, progenitora del dios de los occidentales, llegaba bajo la advocación de Guadalupe. Desde muy temprano en el siglo XVI, los indígenas empezaron a acercarse a la figura de la Virgen María un poco como una continuación de sus diosas madres, y algunos sectores de la Iglesia Católica, de los evangelizadores, de los clérigos, fomentaron esta identificación porque era una manera de que el catolicismo ganara popularidad entre la población. La nueva figura rápidamente se transformó en la patrona de todo México, y la devoción de los fieles se expandió rápidamente por el territorio. Sin embargo, los evangelizadores no sospechaban que debajo de su nueva figura, la antigua diosa continuaba vigente. Coatlicue tiene todo el horror de la muerte y tiene también todo ese cuerpo florido de cuando las estaciones cambian. La misma representación de Guadalupe hoy
tiene esas dos fuerzas, porque todo su vestido rojo, rosa, está lleno de flores, y todo su manto azul está lleno de estrellas, y entonces vuelve a tener ambas partes, ¿no? Al igual que la nueva imagen que han traído los nuevos conquistadores europeos, ella ha dado a luz a un Dios sin ningún contacto con un hombre. Las dos mujeres son madres, protectoras y veneradas por sus pueblos. Sin embargo, hay muchos más puntos de contacto. El culto a la Virgen de Guadalupe era un culto en el que participaban tanto los indígenas como los españoles, y era uno de los pocos puntos de encuentro que había entre los diversos sectores de la población novohispana, y a partir de ahí se convirtió de alguna manera en la patrona de la Nueva España y un poco en el símbolo de la integración religiosa de indígenas y de españoles. Las coincidencias entre las dos figuras femeninas colaboraron con la imposición de la nueva cultura. Mientras Coatlicue observaba la desaparición de su culto, la Virgen de Guadalupe aparecía ocupando su lugar. Esa identificación de la Virgen como diosa madre, inclusive la llaman Tonantzin, que por otro lado en náhuatl significa nuestra madre, y llamar nuestra madre a la Virgen María es una cosa perfectamente aceptable dentro del catolicismo. Entonces, que se llame Tonantzin no necesariamente significa que sea la diosa Tonantzin prehispánica, simplemente es nuestra madre, pero por otro lado, pues sí hay claramente una identificación entre esta diosa y el culto a las diosas madres mesoamericanas. ¿Podría Coatlicue haber cambiado su imagen tenebrosa por la de la dulzura de la Virgen Guadalupe? La Virgen de Guadalupe es una madre calurosa, tierna, ¿no?, que remite a la bondad y a la vida, y la madre de los dioses indígenas es la tierra, es la muerte. Según la leyenda de la conquista, la Virgen María se manifestó frente a Juan Diego, un indígena de Cuautitlán. Ellos habían sido convertidos al cristianismo pocos años después de la conquista española. La Virgen de Guadalupe se le apareció 4 veces a Juan Diego en el cerro Tepeyac. Tras una cuarta aparición, la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Juan de Zumárraga. Juan Diego llevó su ayate lleno de rosas que cortó en el Tepeyac, según la orden de la Virgen. En el Tepeyacac, hoy Tepeyac, ¿no?, había un templo a la Cihuacóatl. La Cihuacóatl es de hecho también Coatlicue, ¿no? Es la madre de los dioses, la madre del dios Huitzilopochtli. Y es interesante de ver que en 1531, según los textos guadalupanos, pues la Virgen le apareció a Juan Diego en este Tepeyacac, donde está ahora el santuario guadalupano. El que Guadalupe esté en el santuario de Tonantzin no es excepcional. La mayoría de los santuarios importantes, sobre todo el centro y sur de México, católicos, están construidos sobre santuarios indígenas importantes. De alguna manera, Coatlicue o Tonantzin, como la llaman los aztecas, que significa madre, continúa en el mismo lugar que era suyo desde el principio de los tiempos. La señora de la vida y de la muerte.